El espectrofotómetro. ¿Qué es un espectrofotómetro? Un espectrofotómetro es un instrumento que usamos generalmente para poder medir la concentración de glucosa en sangre en este tipo de situaciones. ¿Pero por qué? Muchas veces el espectrofotómetro lo podemos usar para medir concentraciones de mezclas. Ya dado el caso de sulfato de cobre, de mezclas que en sí tintan el agua o en este caso algo transparente, un blanco en este caso. ¿Cómo se usa? El espectrofotómetro, para poder usarlo necesitamos un blanco y una mezcla, ya sea por partes por millón o por otro tipo de soluciones, digámosle así. El blanco, ¿cómo se usa? El blanco generalmente es agua destilada en una piseta. Se pone dentro del cubo del espectrofotómetro y se mide. Este generalmente tiene una transmitancia del 100% y una absorbancia del 0% o de cero generalmente en estos casos. ¿Qué es absorbancia y transmitancia? Absorbancia es todo lo que absorbe, toda la cantidad de luz que absorbe una mezcla. Y la transmitancia es la cantidad de luz que pasa por esta piseta, por esta mezcla, etc. Pero, ¿por qué o cómo llegamos a hacerlo, digámosle así, un trabajo más barato? Este trabajo más barato, un espectrofotómetro, digamos, industrial, es muy caro. Generalmente llega a costar desde 100,000 a 200,000. Mientras que en este espectrofotómetro lo más caro sería el dispositivo móvil de 3,000 pesos usualmente, de 3,000 a 10,000 pesos. En dado caso de que ya tengamos el dispositivo móvil, nada más estaríamos gastando 60 pesos. También depende de los materiales. Este podría aumentar de precio o disminuir de precio. Pero, ¿cuáles son los materiales que necesitamos? Un contenedor para las mezclas o diluyentes, una lámpara para poder tener el rayo de luz, un, un disco LSD para que divida esta luz en sus colores principales, rojo, verde y azul, o amarillo, también podría ser, pero ya muy difíciles casos. Un dispositivo móvil ya dicho para que mida la cantidad de luz que pasa por las mezclas y un color oscuro para que no rebote la luz y no den otros resultados. ¿Cómo podemos hacer para medir absorbancia y transmitancia? La absorbancia y la transmitancia generalmente se miden a través de una aplicación que es Spectrophotometer. Es la que usamos alrededor de todo el proyecto. Esta aplicación lamentablemente no da niveles de absorbancia ni transmitancia, pero, mm, pero nos da por niveles lux. ¿Y cómo podemos sacar estos dos, que es lo que necesariamente necesitamos? Tenemos que medir, como usualmente se hace en un espectrofotómetro normal. Primero usar un blanco, que es usualmente agua destilada, y luego la mezcla en general. Luego, cuando tenemos el resultado de los niveles lux del agua destilada y de la mezcla en este caso, las tenemos que dividir. Tenemos transmitancia y luego, cuando tengamos este resultado, lo multiplicamos por menos logaritmo y así obtenemos una absorbancia. Este va variando dependiendo de la concentración que tenga el producto. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Teníamos dos proyectos. Uno era quitarle la carátula al disco para que también reflejara los colores y se viera a través de la pared, pero era muy difícil calcular transmitancia y absorbancia. Era posible verse, pero no era posible calcular.
O teníamos este proyecto. Este proyecto lo estuvimos investigando. ¿Cómo podríamos de un espectrofotómetro imitarlo de cierta manera para llegar a algo más casero? Podría llegar a funcionar, ya que usualmente es muy pesado el tener que comprar algo tan caro. Esto varía muy poco. En sí las gráficas salieron muy similares, aunque se podría llegar a mejorar este espectrofotómetro investigando un poco más. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Podríamos pintar la caja para que no se despegara la cartulina. Esa es una. Podríamos aumentar los niveles lux de la lámpara, o podríamos incluso usar un prisma en vez de usar un disco en este caso. Así es una manera de mejorarlo. Pero si no hay mucho presupuesto, es una manera bastante económica de hacerlo. Entonces, es la verdad es que me parece a mí bastante confortable el hacerlo de esta manera. Pero pues bueno, eso sería todo y muchísimas gracias por ver el video.